El día de hoy también nos acompaña y nos honra con su presencia la maestra y candidata a diputada local por el 9º distrito en San Luis Potosí, Elena Rubio. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por venir otra vez a Noticiero San Luis Potosí. Muy buenas noches. Estoy muy contenta y agradecida con ustedes de que me brinden este espacio. ¿Cómo ve las declaraciones del profe Rico, las propuestas que trae? Ya habíamos tenido la oportunidad de platicar con usted acerca de la educación, que es un tema que ustedes trabajan y manejan bien. Porque la mayoría de los candidatos han tenido experiencia docente, y en ese sentido el profe Rico dice que ha detectado problemas en las 4 regiones del estado. Dice también que precisamente los niños o el docente es un vínculo entre el saber qué pasa en casa y en la escuela. Es decir, le platico rápidamente, el niño es un reflejo de lo que vive en casa y los padres es un reflejo de lo que vive día a día en la vida ordinaria, en la sociedad. El docente tendrá la capacidad o tiene la capacidad precisamente para detectar estos puntos y en base a eso, ¿por qué no proponer una iniciativa? Pues sí tiene la capacidad, sí la tenemos, y más que nada constantemente nos estamos capacitando. Sabemos de antemano que hay en el entorno que rodea a los alumnos, muchas veces no es el ideal, pero aún así se buscarán siempre estrategias para poder salir adelante. Por ejemplo, algún tema que permee esta situación en donde haya una legislación, una iniciativa, una reforma que plantee y que incluya tanto profesor, alumnos y padres de familia dentro de la educación. Yo pienso que hoy en día los medios de comunicación son muy importantes, pero también a la vez se ha abusado mucho de ellos. Pero sin embargo, entre nuestras iniciativas también está, yo traigo una, la de los derechos humanos. ¿Por qué los derechos humanos? Porque muchas veces los tenemos ahí, los vemos, pero aún así los violentamos de alguna manera. ¿Cuál precisamente es esa iniciativa que usted trae en mente en acorde a los derechos humanos? ¿Y por qué presentarla? Porque los derechos humanos son muy importantes y nos generan muchas cosas, pero a la vez se violentan, no se están respetando tal cual debe ser. Como ahorita con la pandemia, el niño tiene derecho a jugar, a socializarse, a muchas cosas, y pues lamentablemente no se está haciendo. La dignificación, hablaba también el profe Rico de la dignificación del personal de seguridad, pero también hay que hablar de la dignificación del docente, porque a veces trabaja con carencias y en situaciones que son deplorables en algunas comunidades a las cuales tiene que impartir la educación. Eso habla también de los derechos humanos abarcan toda esa parte. ¿Qué hacer en ese sentido, maestra? Pues yo pienso que se debe invertir más en el sector educativo. Lamentablemente, pues sigue habiendo las carencias, y las carencias están ahí. Hablaba del internet, y el profe coincide en el internet, que es algo esencial. ¿Por qué no tenerlo en todos los rincones del estado? Porque a veces hay muchos intereses, y lo sabemos. Debemos que darle prioridad a la educación, porque si no hay una educación de calidad, no va a haber muchas cosas. Estamos compitiendo contra países que tienen de tercer mundo, países que tienen todo, de primer mundo, y que tienen todo, que son potencias. Y aún así hay carencias. Así es. Entonces, ¿cómo gestionar ese recurso? El profe Rico se ve en la silla de gobernador. ¿Sería un lazo más que propicio precisamente para apostarle gobierno y Congreso a la educación? Claro que sí, porque hoy en día vemos que muchos de los problemas que existen es precisamente porque no se ha dado la educación de calidad que tanto estamos buscando, y más nosotros los maestros. Y ahorita ya se está pensando en el retorno a clases el próximo 7 de junio, 6-7 de junio, habla la autoridad que posiblemente se esté regresando paulatinamente a los salones. ¿Es viable esta situación? No es viable, pero pues se tiene que hacer. Muchos compañeros maestros me han dicho que no están las condiciones ideales. ¿Qué le dicen? ¿Cuáles son esas condiciones que reclaman o piden para ese retorno esencial a clases? Más que nada las condiciones económicas, y eso lo sabemos. Hay que sanitizar el salón, todo lo que tengan los alumnos, y muchas veces es mentira que eso no lo brinde el gobierno.
ya va avanzando la vacunación contra el coronavirus en personal docente. ¿Existe miedo por parte del magisterio todavía de regresar a las aulas? Pues sí, sí hay cierto temor, porque usted sabe que está de por medio nuestra vida. ¿Qué les dicen precisamente? Porque me imagino tiene mucha cercanía con el magisterio, Así tiene es, mucha cercanía con la comunidad docente de San Luis Potosí. ¿Qué le dicen? ¿Cuál es ese día a día en donde usted va a sus casas o va a reunirse con un grupo de docentes? ¿Qué les dicen? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el sentir precisamente del magisterio potosino? Que tienen miedo porque no están las condiciones ideales para regresar. Ahora bien, se dice que vamos a regresar escaladamente, pero luego, por ejemplo, si tienen 25 alumnos y nada más van a regresar 7 alumnos, ¿y los otros? Habría que ir a buscarlos, que buscar estrategias para estar con ellos. ¿Cuáles serían esas estrategias o qué estrategias plantearía usted, Elena Rubio, pensando ya como diputada, precisamente para ese retorno que usted dice tan necesario y que se dé de manera paulatina? Pues yo pienso que las estrategias las vive más que nada el mismo docente. Él sabe, él conoce su entorno, conoce a sus alumnos. No crean, mire, esta pandemia no ha sido fácil. Para nadie. Para nadie la economía fácil. está bajo, el tema de Así seguridad también, y la educación, bueno, hay más de 14, 16 meses que precisamente se ha tomado esta educación a distancia, que en algunos casos podrá funcionar, pero en otros tantos es deficiente. Así es. Entonces, ¿cómo hacerle precisamente para que sea eficiente en todos los aspectos, en todos los escenarios y también en todos los panoramas? Pues es que nos vamos a enfrentar contra muchas cosas, pero el maestro siempre buscará las estrategias. ¿Qué cree? Nosotros hemos aprendido que tenemos que agarrarnos de todo. Y a muchas personas piensan que ahorita están los maestros en sus casas descansando nada más. No, para nada. Para nada, se están enfrentando a muchos retos. Y a la vez, ellos mismos dicen, tenemos una carga mucho más pesada que la que teníamos. ¿En qué sentido? En que van a buscar a esos alumnos a sus casas, a esos padres de familia, y no los encuentran, vuelven, regresan. No es fácil. Y yo conozco a todos mis compañeros, mis respetos para ellos, son responsables, son trabajadores. Otro sector de la sociedad que ha salido golpeteado, así como muchos otros, y que el profe Rico lo hizo hincapié en la llamada que tuvimos con él hace un momento, son los comerciantes. Él habla de una reactivación económica para el Estado, precisamente para permear o tratar de permear la situación que dejó la pandemia. Ha recorrido, me imagino, muchas colonias de su distrito. ¿Qué le dice el sector comercial? ¿Qué le dicen los comerciantes? ¿Qué le dice la señora, el señor que tal vez perdió su fuente de trabajo o que tal vez hay más o menos medio la lleva? ¿Qué le dice ese sector social? Que están desesperados porque simple y sencillamente hoy en día no tienen ni para comer. Y usted sabe, por ejemplo, hay una de mis propuestas que traigo es la del agua. No hay agua. Sigue y les llegan los recibos y la red no hay. Y van a pedir las pipas y son carísimas. Y también ahí hay ciertos... ¿Cuánto vale una pipa? ¿Cuánto le dicen que les cuesta una pipa a la gente? Una de agua te cuesta, dependiendo la capacidad que tenga uno en el aljibe, pero 150, 200. Y es muy triste porque pasa esto, hay hasta 300, dependiendo. Y esto sumado a que sí les llegue el recibo. Ah, exacto, y lo tienen que pagar, porque si no lo pagas, pues sigue igual, sigue el problema, y va creciendo. Yo entre mis propuestas traigo el que los pozos que los reactiven, que los arreglen para que exista suficiente agua para todas las colonias, para que no exista este desabasto. Todos los candidatos que han pasado por aquí han coincidido en que el sistema de agua potable en San Luis Potosí es deficiente, en que el Interapas es prácticamente obsoleto y que se necesita una infraestructura moderna que permee esa situación en toda la zona metropolitana. ¿Hay algún proyecto que usted traiga, aparte de este que me comenta, ya como legisladora? ¿Por qué no buscar alguna alianza con algún compañero diputado, con algún partido que precisamente, porque todos coinciden, y si todos coinciden, ¿por qué no trabajar en pro? Tenemos que hacer algo. Hay una comisión del agua, aparte también, de la cual usted podría formar parte. En ese sentido, ¿qué hacer en esa comisión para que no se desechen cantidad de iniciativas que llegan y que el único afectado es usted, soy yo, somos la sociedad de San Luis Potosí? Pues luchar, pugnar porque esto se realice, y más que nada en soledad,
¿Por qué? Porque yo conocí, he caminado por todas las colonias y hemos andado brigadeando y créame que hay mucha carencia. Mucha carencia. Ahorita también desde el Congreso quiero un consultorio médico, gestionar con una asociación civil un consultorio médico que dé medicamentos gratuitos para la ciudadanía de Soledad. Porque de verdad la gente está pidiendo a gritos, y más que nada a los que no tienen los recursos, que no tienen ISSSTE, que no tienen seguro, que no tienen, y que muchas veces pues necesitan los medicamentos, necesitan la asistencia médica. Y si no tienen los recursos, ¿cómo le hacen? Aparte de que es pobre, es muy limitada la Así atención o la red médica que hay en San Luis Potosí. En ese sentido, un consultorio médico viene a permear. ¿Tiene en cuenta solamente uno o piensa también de alguna manera proponer en diferentes colonias varios consultorios de estos que me comentan? Pues mi prioridad va a ser, pues no que hubiera uno, sería excelente que hubiera unos 2, 3, pero vamos a ver. Vamos a ver, pero sí voy a pugnar porque se realice, porque de verdad la asistencia médica hace mucha falta. Así como hace falta el agua, hace falta la seguridad, hablan de dignificación precisamente del personal de seguridad. En fin, pudiéramos pasarnos o nos pueden dar las 12, la 1, las 2 de la mañana y pudiéramos estar platicando de las carencias y de las cosas que hacen falta precisamente en todo San Luis Potosí, hablando de su distrito en Soledad de Graciano Sánchez. Soledad, sí. Le agradezco nuevamente que haya estado con nosotros, maestra, y cuáles son sus impresiones, cuáles son sus expectativas, porque ya prácticamente se nos acaba, estamos a mitad de semana, se nos acaba una más, la próxima y esto se acabó. Que estoy muy contenta, que hemos hecho equipo y que Nueva Alianza trae muy buenos candidatos. Nuestro candidato a la presidencia por Soledad, el licenciado Roberto Cervantes, trae muy buenos proyectos productivos buenísimos. A la vez, yo quiero estar ahí, en la toma de decisiones, pero más que nada para bajar todo lo que se necesite para mi Soledad, porque Soledad merece un cambio, y el cambio verdadero somos nosotros. Gracias. Nueva Alianza. Gracias, maestra, muy amable. Éxito, suerte, próximo 6 de junio. Gracias. Pues ahí estuvo en entrevista la maestra Elena Rubio, candidata al 9º distrito local de San Luis Potosí, hablando de muchos temas entre los que destaca, por supuesto, como todos los candidatos coinciden, seguridad, salud y educación. La mejor de las suertes.